Perdí a mi padre sin decirle gracias. Y esa culpa me persigue cada día. Nunca pensé que una despedida sin palabras pudiera doler tanto. Si tan solo hubiera sabido que ese día sería el último. Recuerdo con nitidez la última vez que vi a mi padre. Era un día cualquiera, uno de esos que parecen insignificantes en el momento, pero que con el tiempo se convierten en el centro de todos tus pensamientos. Estábamos en la cocina. Él me sonrió mientras preparaba su café, como siempre lo hacía, y me dijo algo que apenas escuché porque estaba más preocupada por responder un mensaje en mi teléfono. Cuida de ti, Lucía, fue lo último que me dijo antes de salir por la puerta. No levanté la mirada. Ni siquiera le respondí. Ni un gracias ni un te quiero. Absolutamente nada. Y esa indiferencia, ese pequeño acto de descuido, es ahora el peso que cargo cada día. Porque esa fue la última vez que lo vi con vida. Mi padre era un hombre sencillo, de pocas palabras pero de corazón enorme. Siempre encontraba la manera de estar presente, de ayudar, de hacer que nuestra casa se sintiera como un refugio seguro. Pero como suele pasar con los buenos padres, asumí que siempre estaría ahí. Creí que tendría tiempo para agradecerle, para decirle cuánto lo admiraba, cuánto lo necesitaba. No tenía idea de lo equivocada que estaba. La llamada llegó al mediodía. Yo estaba en mi trabajo, revisando documentos sin prestar demasiada atención a nada en particular. Al ver el número de mi madre en la pantalla, pensé que era otra de sus llamadas rápidas para preguntar si iba a pasar por casa ese día. Pero cuando contesté, todo cambió. Lucía, tu padre tuvo un accidente, dijo, su voz temblando como si las palabras fueran cristales a punto de romperse. El tiempo pareció detenerse. Mi mente se negaba a procesar lo que escuchaba. Un accidente, repetía para mí misma, como si al cuestionarlo pudiera cambiar el significado de las palabras. Salí corriendo de la oficina sin siquiera despedirme. La imagen de mi padre sonriéndome esa mañana se repetía en mi cabeza como un eco interminable. Cuando llegué al hospital, ya era demasiado tarde. Él se había ido y yo ni siquiera había tenido la oportunidad de verlo una última vez. Lo que vino después fue un torbellino de emociones, dolor, incredulidad, enojo conmigo misma. Durante el velorio, mientras amigos y familiares hablaban de lo maravilloso que había sido, yo solo podía pensar en todas las veces que lo había dado por sentado. No fui capaz de pronunciar palabras de despedida frente a su ataúd. Me sentía como una impostora, alguien que no merecía estar ahí después de haberlo ignorado tantas veces. Todo lo que pude hacer fue quedarme de pie en silencio, mientras una tormenta de lágrimas me nublaba la vista. Después del funeral, mi vida se convirtió en una rutina de culpa y arrepentimiento. Todas las noches, antes de dormir, repasaba una y otra vez los momentos que había desperdiciado con él. Recordaba las veces que me ofreció ayuda y yo la rechacé por orgullo, las conversaciones que interrumpí porque tenía algo más importante que hacer, las sonrisas que nunca devolví porque estaba demasiado ocupada. Era como si mi mente estuviera decidida a castigarme, y yo no podía evitarlo. Decidí regresar a la casa donde crecí, a la casa que ahora se sentía vacía sin él. Mi madre me recibió con los ojos hinchados de tanto llorar, pero con la misma calidez de siempre. No hablamos mucho, era como si el silencio fuera el único lenguaje que entendíamos en ese momento. Me encerré en mi antigua habitación, rodeada de recuerdos de mi infancia. Fue ahí donde encontré algo que cambiaría mi vida para siempre. Mientras buscaba algo de ropa vieja en el armario, descubrí una caja llena de cartas. Estaban dirigidas a mí. Reconocí la letra de mi padre en los sobres, y mi corazón se detuvo por un momento. Con las manos temblorosas abrí la primera. Querida Lucía. Hoy te vi correr hacia el colegio con tu mochila más grande que tú misma. No te imaginas lo orgulloso que me siento de ti cada día. A veces me pregunto si sabes cuánto te amo, aunque no siempre lo diga en voz alta. Mis lágrimas comenzaron a caer antes de que pudiera terminar de leer. Había decenas de cartas como esa, escritas en diferentes momentos de mi vida. Algunas hablaban de sus sueños para mí, otras de sus miedos, y muchas simplemente expresaban el amor incondicional que sentía. Y ahí estaba yo, leyendo todo eso después de que él se había ido, cuando ya no podía decírselo de vuelta. La última carta en la caja fue la que más me dolió. Estaba fechada unas semanas antes de su muerte. Decía: Lucía.
Sé que estás ocupada con tu vida, y entiendo que no siempre tengas tiempo para pasar con nosotros. Solo quiero que sepas que aunque no me lo digas, sé que me quieres. Y eso es suficiente para mí. Siempre estaré orgulloso de ti, pase lo que pase. Cerré los ojos y abracé la carta como si pudiera traerlo de vuelta con solo desearlo lo suficiente. Ese día decidí que tenía que encontrar una manera de honrar su memoria, de agradecerle por todo lo que había hecho por mí, incluso si ya no estaba para escucharlo. Decidí quedarme en la casa de mi madre por un tiempo. Necesitaba estar rodeada de sus recuerdos, sentirlo cerca aunque ya no estuviera físicamente. Cada rincón de la casa tenía algo suyo, su vieja silla en la sala, sus herramientas en el garaje, y su aroma, que aún persistía en las camisas colgadas en su armario. Pero lo que más me golpeaba eran las pequeñas notas que encontraba en los lugares más inesperados. Un día abrí un libro viejo que solíamos leer juntos cuando era niña, y dentro encontré una nota escrita con su letra: Lucía, nunca olvides que incluso en los días más oscuros, siempre habrá una luz para guiarte. Y si no la ves, búscala dentro de ti. Era como si hubiera dejado pequeños mensajes escondidos para mí, sabiendo que los descubriría cuando más los necesitara. Mi madre, que también estaba luchando con su propio dolor, me sugirió que revisara el taller de mi padre. Él pasaba horas ahí, dijo con un suspiro. Quizá encuentres algo que te haga sentir más cerca de él. Entrar al taller fue como abrir una cápsula del tiempo. Todo estaba tal como lo había dejado, su caja de herramientas organizada con precisión, los proyectos a medio terminar, y un cuaderno de notas en el banco de trabajo. Tomé el cuaderno con cuidado, como si fuera un objeto sagrado. Al abrirlo descubrí algo que nunca habría imaginado. Mi padre había escrito sus pensamientos más íntimos en ese cuaderno. Había páginas dedicadas a sus sueños, sus miedos y sobre todo, a su amor por nuestra familia. Una de las entradas me dejó sin aliento. Hoy vi a Lucía pasar por el taller sin notar que estaba aquí. Quería llamarla, invitarla a sentarse conmigo un rato, pero parecía tan ocupada que decidí no molestarla. Sé que la vida la consume a veces, pero espero que siempre recuerde que estaré aquí para ella, siempre que me necesite. Esas palabras eran como un puñal directo al corazón. ¿Cuántas veces había pasado por ese taller sin siquiera detenerme a saludarlo? ¿Cuántas oportunidades había desperdiciado para tener una conversación con él, para compartir un momento? El dolor de esas realizaciones era insoportable. Pero el cuaderno no solo contenía palabras de tristeza. También estaba lleno de esperanza. Había listas de cosas que quería hacer, lugares que soñaba visitar y proyectos que quería terminar. Entre las últimas páginas encontré un esquema para algo que llamó el legado. Era una idea para construir un banco de madera con detalles tallados a mano, un regalo que planeaba dejar en nuestro jardín como símbolo de unidad familiar. Ese proyecto incompleto me dio un propósito. Decidí que aunque él no pudiera terminarlo, yo lo haría por él. El primer día que entré al taller para trabajar en el banco, me sentí abrumada. Nunca había usado herramientas de carpintería y no tenía idea de por dónde empezar. Pero en cada esquina del taller había algo que me recordaba a mi padre, algo que me daba fuerzas. Respiré hondo y comencé. Al principio, todo fue torpe. Cometí errores, rompí varias piezas de madera, y en más de una ocasión me sentí tan frustrada que estuve a punto de rendirme. Pero cada vez que pensaba en abandonar, recordaba las cartas y el cuaderno de mi padre. Esto no era solo un banco, era mi manera de agradecerle, de conectarme con él y de mantener viva su memoria. Con el tiempo, el banco comenzó a tomar forma. Cada detalle tallado a mano era un reflejo de lo que él me había enseñado: paciencia, dedicación y amor por las pequeñas cosas. Pero lo más importante fue que en el proceso sentí que estaba sanando. Cada golpe del martillo, cada corte en la madera, era como liberar una parte del dolor que llevaba dentro. Cuando finalmente terminé el banco, lo coloqué en el jardín, justo donde mi padre había planeado. Mi madre y yo nos sentamos juntas en él, bajo el árbol que él siempre decía que era su lugar favorito. Por primera vez desde su muerte sentí algo parecido a la paz. Es hermoso, Lucía, dijo mi madre, tocando los detalles tallados con cuidado. Él me enseñó a hacerlo, aunque no estuviera aquí, respondí con una sonrisa melancólica. Esa noche, mientras miraba las estrellas desde mi ventana, sentí como si una parte de mi padre estuviera ahí conmigo. Pensé en todo lo que había aprendido desde su partida,
que no se trata solo de decir gracias o te quiero, sino de demostrarlo con nuestras acciones. Y aunque ya no podía decirle esas palabras en persona, sabía que él las escuchaba en cada cosa que hacía para honrar su memoria. A partir de ese día, el banco en el jardín no fue solo un mueble, sino un santuario. Cada vez que me sentía abrumada por la culpa o el dolor, me sentaba ahí, cerraba los ojos y hablaba con mi padre. Al principio esas conversaciones eran solo lamentos, le pedía perdón por no haber estado más presente, por no haberle dicho cuánto lo admiraba. Pero con el tiempo esas charlas se convirtieron en agradecimientos. Le daba las gracias por haber sido el padre increíble que fue, por todas las lecciones que me dejó, por el amor que siempre me dio, incluso cuando no lo valoré como debía. Mi madre, por su parte, también encontró consuelo en el banco. Algunas tardes nos sentábamos juntas, recordando anécdotas de mi padre. Entre lágrimas y risas descubrí que ella también cargaba su propio peso de arrepentimientos. Siempre pensé que tendríamos más tiempo, me confesó un día. Pero lo que más me consuela es que él sabía cuánto lo amábamos, incluso en los momentos en que no se lo decíamos. Esas palabras resonaron en mí. ¿Y si, después de todo, mi padre sí sabía cuánto lo quería? ¿Y si, a pesar de mis silencios, él entendía que mi amor por él era profundo y verdadero? Quería creer que así era. Quería creer que las cartas que escribió y los pequeños detalles que dejó para mí eran su manera de decirme que estaba en paz. Sin embargo, la vida seguía avanzando. Volver al trabajo fue complicado, pero descubrí que mi perspectiva había cambiado. Antes vivía en automático sin detenerme a valorar las cosas que realmente importaban. Ahora me aseguraba de estar presente en cada momento, de decirle a las personas que amaba lo importantes que eran para mí. Había aprendido de la manera más dolorosa posible, que el tiempo nunca está garantizado. Unos meses después, mientras organizaba más cosas en el taller, encontré algo que me hizo detenerme. Era un sobre con mi nombre escrito en la tapa, pero esta vez no era una carta. Dentro había una fotografía. Era una imagen de mi infancia, yo con apenas 5 años, sentada sobre los hombros de mi padre mientras ambos reíamos. Al reverso de la foto él había escrito: Lucía, en esta vida nunca tendrás que cargar más peso del que puedas soportar. Y aunque yo ya no esté, siempre estaré contigo, dándote fuerza. Nunca lo olvides. Me senté en el suelo del taller, sosteniendo la foto contra mi pecho, y lloré como no lo había hecho desde el día en que lo perdí. Pero esta vez no era un llanto de culpa ni de tristeza. Era un llanto de liberación, de aceptación, de amor. El primer aniversario de su partida llegó más rápido de lo que esperaba. Mi madre y yo decidimos organizar una pequeña reunión en casa con familiares y amigos cercanos. Queríamos que fuera un día para celebrar su vida, no solo para lamentar su ausencia. Esa tarde compartimos historias, vimos fotografías y escuchamos sus canciones favoritas. Cuando llegó el momento, llevé a todos al jardín y señalé el banco que había construido en su honor. Este banco no es solo un recuerdo de mi padre, les dije con la voz temblorosa pero firme. Es un recordatorio de que nunca es tarde para honrar a quienes amamos, incluso si ya no están físicamente con nosotros. Él me enseñó que el amor trasciende el tiempo y el espacio, y cada día intento vivir de una manera que lo haga sentir orgulloso. Mis palabras resonaron en el aire, y el silencio que siguió fue como un abrazo colectivo. Mi madre me tomó de la mano, y juntas nos sentamos en el banco, rodeadas de las personas que también lo habían querido tanto. Hoy cada vez que paso por ese banco siento que mi padre está ahí, observándome con esa sonrisa serena que siempre tenía. Aunque la culpa no desaparece por completo, aprendí a convivir con ella de una manera que me impulsa a ser mejor, no a castigarme. He hecho las paces con su partida, pero sobre todo conmigo misma. Porque entendí que amar no siempre requiere palabras, a veces está en los gestos, en los recuerdos, en los proyectos que terminamos en honor a quienes ya no están. Y aunque nunca pude decirle gracias en vida, sé que él lo siente cada día, en cada cosa que hago, en cada paso que doy. Mi padre me dejó mucho más que una culpa. Me dejó una lección invaluable, amar mientras aún se tiene la oportunidad.